Todos a esta sesión. Hoy vamos a tener el doctor Bonder con nosotros, pero antes de que le dé la presentación a él, les quiero recordar que esta sesión es algo muy general, o sea, si tiene preguntas específicas, por favor, ah, pregúntelas a su equipo médico o consultar con su equipo médico sobre las preguntas personales. Pero sí vamos a tener tiempo después de Dr. Bonder, de la presentación de Dr. Bonder, para contestar preguntas que tienen más generales, que no son específicas a su tratamiento médico. También, si quieren cambiar la presentación a otro lenguaje, pueden presionar el botón de engraje que se encuentra al lado derecho de su escena que ven. Pero si tienen cualquier pregunta, nos pueden mandar chat también y podemos contestarlos ahí también y ayudarles. Entonces, con mucho gusto, les presento al Dr. Bonder. Gracias, Cecilia. Bueno, yo he estado aquí hablando en inglés, así que será mi primera presentación en español y es un gusto darles una breve presentación de lo que es la colangitis biliar primaria. Más para presentarme, yo soy el doctor Alan Bonder y incluí el Weisbrod porque, como sabemos, en Latinoamérica incluimos los dos apellidos, tanto el materno como el paterno, así que para que sepan también. Yo soy el director médico de trasplante hepático aquí en el Beth Israel Deaconess Medical Center de la Escuela de Medicina de Harvard. Entonces, yo les voy a hablar hoy de las cuestiones básicas de lo que es la colangitis biliar primaria. Ahora, ¿qué sabemos de la colangitis biliar primaria? Entonces, la colangitis biliar primaria generalmente se presenta en la tercera a quinta décadas de la vida. Es predominantemente en el género femenino. Las estadísticas dicen más o menos 9-1. Cuando vemos cómo hacemos el diagnóstico, tenemos, por ejemplo, estudios de laboratorio, como diría, y serologías, que son muy específicas para la colangitis. Vamos a hablar la CBP, para la colangitis biliar primaria, específicamente el anticuerpo antimitocondrial, que es sumamente específico. Eso quiere decir que una vez que tiene uno el presente este tipo de anticuerpos, el 95% de esas personas van a tener la enfermedad. Pero con el tiempo también hemos descubierto otros anticuerpos que están ligados a la enfermedad, que son una variante de los anticuerpos antinucleares. Cuando vemos otros tipos de laboratorio que están presentes en estos pacientes, tenemos las inmunoglobulinas, que son realmente como un mensaje de qué tanto está afectado nuestro sistema inmune, y específicamente vemos elevaciones en la inmunoglobulina M. Si vemos las imágenes, obviamente tenemos que descartar problemas biliares, pero cuando estos pacientes tienen una resonancia magnética, tienen una vía biliar normal. Y datos característicos histológicos, eso quiere decir que la biopsia en pacientes que tienen colangitis biliar primaria, aunque no es necesaria para el diagnóstico hoy en día, cuando tenemos que llegar a la biopsia podemos ver que encontramos infiltración linfocíticas, las lesiones típicas del conducto biliar y algo muy patognomónico, algo muy típico de pacientes que tienen CBP son la presencia de granulomas. Y algo que no vemos mucho en colangitis biliar primaria comparado, por ejemplo, con colangitis esclerosante primaria, no vemos que estos pacientes tienen la coexistencia de otra enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, ¿qué estamos viendo nosotros hoy en día en la consulta de la hepatología? Bueno, estamos viendo mayores diagnósticos en pacientes con colangitis biliar primaria, pero también estamos viendo mucho mayores etapas avanzadas. Ahora, ¿cuál es el mensaje de esta diapositiva? En su lado izquierdo estamos viendo mucho mayor gente siendo diagnosticada con colangitis biliares primarias a edades mucho mayores avanzadas, quinta y sexta década de la vida. Pero a su vez estamos viendo que están presentándose con complicaciones de cirrosis muy tardías. Entonces es bien importante identificar estos pacientes de una manera temprana para poder diagnosticarlos y darles su tratamiento adecuado para que no progresen y no necesiten un trasplante del hígado. Y la gráfica en su mano derecha vemos en cómo se diagnostican en la colangitis biliar primaria en las diferentes décadas de la vida. ¿Y qué les puedo enseñar? Y esto realmente refleja lo que estamos viendo en la consulta de hoy en día, es que estamos viendo mucho más gente siendo diagnosticada en la sexta y la séptima década de la vida. Y esto refleja, estos son estudios que nosotros hemos publicado con un grupo que se llama Global PBC, que lo que hace identifica pacientes con este mismo diagnóstico a través de todo el mundo, y lo que hacemos lo publicamos para enseñarle al mundo que estamos viendo este tipo de estadísticas.
Ahora, ¿qué estamos aparte viendo? O sea, y esta es una gráfica también un poquito preocupante. Estamos dividiendo aquellos pacientes que se presentaban en los 70s y los 80s, en donde estaban presentándose con mayores estadios histológicos avanzados, es decir, la enfermedad del hígado estaba avanzada porque en aquel entonces no teníamos buenos tratamientos. ¿Y qué vemos hoy en día? Estas son estadísticas hasta el 2014. Obviamente vemos que la gente que está presentándose con enfermedad avanzada sigue disminuyendo, pero desafortunadamente sigue siendo un gran porcentaje de gente que nos llega a ver con un estadio avanzado y que no tenemos mucho para ofrecer el tratamiento. Ahora, una de las cosas más importantes que hemos visto en los últimos años es obviamente la etnicidad y la prevalencia de la colangitis biliar primaria en diferentes razas étnicas. Antes se decía que la colangitis biliar primaria era una enfermedad solo de aquellos que venían de una etnicidad blanca. Y le puedo decir que hoy en día estamos viendo mucha gente de origen hispano con estos diagnósticos. Ahora, ¿cuál es el problema de los hispanos e incluso de los afroamericanos? En esos pacientes sabemos que no llegan a ser tratados de manera correcta como las otras personas, como no están educados para recibir el tratamiento adecuado. Y por último, a esos pacientes les va mucho peor, incluso hasta después del trasplante por la educación de la propia enfermedad. Entonces, tenemos que hacer una mejor digamos, educación a nivel global para poder llegar a todos este tipo de poblaciones y evitar estas disparidades que hay entre diferentes etnicidades en el mundo. Así que yo podría decir que cuando un paciente está diagnosticado con colangitis biliar primaria, tenemos dos objetivos. El primer objetivo es cómo vamos a controlar la enfermedad. Y eso es muy claro. Ahorita les voy a mostrar qué es como paciente, cuáles son las cosas que tenemos que identificar, que son aquellos riesgos para avanzar. Específicamente la fosfatasa alcalina, la bilirrubina, la elastografía. Pero algo que se nos está olvidando en las consultas es cómo vamos a manejar los síntomas, cómo vamos a manejar la calidad de vida. Y no están divididas, pero lo que sí es el mensaje más importante es que desafortunadamente los tratamientos que damos para prevenir la progresión de colangitis biliar primaria muchas veces no son efectivas para tratar las complicaciones o los síntomas de esta enfermedad. Por ejemplo, hasta hoy en día tratamientos para la fatiga no son suficientemente efectivos. Para el prurito estamos mejorando, pero no hemos llegado ahí. Pero no tenemos tratamientos sumamente efectivos, por ejemplo, para el complejo Zika. ¿Qué podemos hacer con la osteoporosis o qué podemos hacer con otras enfermedades coexistentes autoinmunes? Así que mi mensaje es, en vez de dividir o tener dos objetivos, deberíamos de tener un solo objetivo. Y en ese objetivo, número uno, debería ser tanto tratar como la enfermedad, así como mejorar los síntomas en aquellos pacientes que tienen colangitis biliar primaria. ¿Cuál es la base del tratamiento de la colangitis biliar primaria? Yo quiero que el mensaje de esta diapositiva sea muy claro. La evidencia del uso de peso del ácido ursodeoxicólico es sumamente importante. Yo les puedo decir cuántas veces en las consultas vemos a pacientes que no son tratados o optimizados con la dosis correcta debido a que suben o bajan de peso, y eso trae consecuencias en la manera en cómo evaluamos la respuesta de esos pacientes. Ahora, ¿qué ha demostrado el ácido ursodeoxicólico? Hay muchos estudios a lo largo de más de 20 años que esta medicina lo que hace es detiene la enfermedad. ¿Y cómo la detiene? Mejora las enzimas del hígado, mejora la bilirrubina, mejora la fosfatasa alcalina. Por otro lado, mejoran el colesterol, como les dije, mejora las inmunoglobulinas, disminuye la progresión de cicatriz, que significa fibrosis, y además disminuye que uno tenga complicaciones de cirrosis como varices esofágicas. Y por último, aun con que el paciente tenga cirrosis, puede disminuir la necesidad de tener un trasplante del hígado. Así que tenemos que tener muy claro que el ácido ursodeoxicólico, a pesar de todos los nuevos medicamentos que tenemos disponibles, sigue siendo el medicamento que debe ser utilizado con o sin los nuevos medicamentos para tratar de detener la enfermedad. Ahora, es algo también muy importante saber es cómo sabemos si alguien responde o no responde a tratamiento. Ahora, los médicos tenemos guías muy descriptivas para decir qué paciente está respondiendo y no está respondiendo a tratamiento. Y
como lo acabo de decir, es la manera como definir responder a tratamiento es cuando uno toma la dosis correcta de ácido ursodeoxicólico por un año y vemos que su fosfatasa alcalina disminuye por abajo de los valores de 1.67. Y van a decir, 1.67 suena complicado, pero esos son los estudios que hemos tenido. Entonces, más o menos les explico a mis pacientes que la fosfatasa alcalina tiene que estar por abajo de más o menos 150 unidades por decilitro. Lo mismo que la bilirrubina. Entonces, mis pacientes ya saben cuál es lo que vamos a buscar. Los pacientes ya saben si están o no están respondiendo basados en los estudios de laboratorio. Entonces, nosotros tenemos ciertos diferentes estratificaciones de riesgos o puntajes para saber si esos pacientes van o no van a responder a tratamiento. Y dependiendo de si tienen o no tienen respuesta, podemos incluirlos o podemos decirles si van a necesitar ya sea una segunda línea, tercera línea o tienen que ser incluidos en un protocolo de investigación. Ahora, ¿cuáles son aquellos factores de riesgo en los pacientes de colangitis biliaris primaria que hacen que los pacientes disminuyan su respuesta al tratamiento? Entonces, les voy a decir ciertas cuestiones básicas. Cuando un paciente nuevo es diagnosticado con colangitis biliar primaria y se presenta en la consulta, basado en esas características básicas, nosotros podemos darnos una idea si estos pacientes van o no van a responder a tratamiento. La primera es el género. Nosotros sabemos que los hombres responden mucho menor a las mujeres. En esta gráfica vemos dos líneas. La primera línea, que vemos donde están los triángulos, es la línea del género femenino. Y podemos ver que el género femenino se mantiene exactamente en la línea de los 70%. Entonces, toda paciente que tiene género femenino, sin importar más o menos su edad, va a tener una respuesta entre el 65 y el 70%. Pero quiero que vean la del género masculino. Aquellos que son de género masculino tienen menor respuesta a las que tienen género femenino. Ahora, ¿qué pasa con la edad? La edad es otro factor de riesgo para respuesta. Aquellos pacientes que son diagnosticadas a edades mucho más tempranas, menos de 35 años, tienen mayor riesgo de responder menos a aquellos que son diagnosticadas arriba de 45 años. Y estos basados en estudios epidemiológicos que hemos hecho con el estudio con el grupo de Global PBC. Y por último, vamos a ver cuáles son los dos estudios de laboratorios, digamos, pioneros que nos vamos a todo el tiempo enfocar para saber si los pacientes están respondiendo. Esta es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es una de las enzimas más importantes para diagnosticar colangitis biliar primaria. Y lo que podemos demostrar en este estudio es que si tu fosfatasa alcalina es 2 veces mayor a lo normal cuando tú presentas, obviamente tus chances de responder son mucho menores a alguien que se presenta con una fosfatasa alcalina mucho menor. Ahora, como lo ven aquí al año, si la fosfatasa alcalina sigue estando elevada, bueno, eso es un mayor riesgo para que el paciente no responda. Y si lo ven a 5 años, sigue siendo un factor de riesgo sumamente más alto para que esos pacientes necesiten un trasplante del hígado. Así que creo que como pacientes uno tiene que estar bien listo de qué es lo que está pasando con sus enzimas del hígado. Y si vemos que no estamos respondiendo al año, irse con sus doctores y preguntarles en qué momento esa persona puede necesitar ya sea una segunda línea o nuevos medicamentos aprobados o ser incluido en un protocolo de investigación para poderle darle algo más para tratar de que respondan. Porque si ya nos pasamos a 3, 4, 5 años, esos pacientes desafortunadamente van a tener eventos que van a llevarlos ya sean a la muerte o al trasplante. Entonces tenemos que llegar a educar que esos pacientes tienen también que pedir a sus médicos que estén muy pendientes de sus estudios para que no lleguen a estas instancias. El otro digamos, respuesta bioquímica o el otro estudio laboratorio al que nos ponemos mucha atención es la bilirrubina. La bilirrubina tiene que estar más o menos cerca de 0.6 y volvemos a lo mismo. Mientras más cerca de lo normal estemos, tenemos menores chances de tener eventos, ya sean de hígado o problemas que nos lleven a necesitar un trasplante. Entonces vemos aquí la bilirrubina base de su lado izquierdo, la gráfica de medio es aquella bilirrubina que no baja después de un año, sigue teniendo mayor riesgo, y aquella bilirrubina que pasa después de 5 años, lo que nos dice que esos pacientes van a necesitar un trasplante del hígado. Entonces, es sumamente importante identificar estas dos enzimas que tenemos en los estudios de laboratorio que nos vienen a ver
para poder estar seguros de que estamos respondiendo a tratamiento de una manera adecuada. Así que cuando combinamos los dos, podemos decir que si un paciente tiene una fosfatasa alcalina normal y una bilirrubina normal, ese paciente tiene la misma expectativa de vida comparado con alguien que no tiene la enfermedad y no tiene esos problemas. Por eso es que nos enfocamos tanto que los pacientes tienen que entender que tienen que ser tratados de una manera temprana y no realmente ir a lo que es a la gráfica gris, en donde obviamente ven que la sobrevida es muy mala en aquellos pacientes que progresan. Por último, quisiera hablar un poquito de lo que es el manejo del prurito. Yo me he enfocado mucho en la consulta al manejo de síntomas. Creo que nosotros como clínicos y como médicos se nos ha olvidado porque estamos tan ocupados en tratar de agarrar y tener la enfermedad bajo control, en qué podemos hacer por los pacientes para mejorar su calidad de vida. Así que afortunadamente tenemos ya muchas más opciones y medicamentos para tratar el prurito, pero este es un estudio que hicimos nosotros a ver cuáles son los medicamentos que actualmente tenemos disponibles para tratar el prurito. Y lo que pudimos ver es que los fibratos, así como para tratar la enfermedad, son bastante decentes para tratar el prurito. Así que yo en mi consulta a aquellos pacientes que tienen prurito, yo les empiezo el tratamiento con fibratos y con rifampicina. Así que es muy importante tratar de identificar a aquellos pacientes que tienen problemas de síntomas para poder tratarlos de una manera temprana. Así que yo voy a dejar aquí porque esto es bastante información y me gustaría que Cecilia o la gente que está ahorita en Facebook o en la red, que me hagan preguntas para si tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado. Gracias, Dr. Bander, por la información y la presentación tan informativa. Como paciente, me da mucho gusto que se están enfocando en la calidad de vida, porque esto es muy importante para nosotros. Sí tenemos unas cuantas preguntas que ya nos han mandado. La primera es, ¿qué es el complejo Zika? El complejo Zika es algo bastante común que viene con colangitis biliar primaria. Eso viene con ojos resecos y boca reseca. Lo vemos más o menos entre un 20 y un 30% de los pacientes que tienen CBP. Bueno, y la próxima pregunta que tenemos ¿es normal que me bajen la dosis de Urso? Siento que desde que me bajaron la dosis, porque bajé de peso y no he logrado recuperar el peso. Como le dije, lo más importante es que estamos entre 13 y 15 miligramos por kilogramo de peso por día. Entonces, si bajaron de peso y la dosis está ajustada al peso, es correcta. Yo no creo que tenga nada que ver con con ninguna otra cosa, pero uno tiene que ver si la respuesta a la fosfatasa alcalina es diferente antes o después de que cambiaron la dosis. Perfecto. La próxima pregunta viene diciendo, para aquellos pacientes que ya no pueden tomar OCA o CE, ¿qué medicación hay disponible? Muy buena pregunta. Yo me acabo de enterar que la Unión Europea acaba de quitar la disponibilidad de ácido beticólico, creo que hace 2 semanas, ¿es correcto? Eso es lo que yo me enteré, ¿verdad, Cecilia? Sí. Yo creo que sí sería importante que aquellos pacientes que están tratados actualmente con ácido beticólico vayan con sus hepatólogos y obviamente con los 2 nuevos medicamentos que están disponibles, dependiendo de cuál es el perfil de ese paciente, les puedan dar tratamiento ya sea del elafibranol o seladelpar, pero yo hablaría inmediatamente con sus médicos de cabecera o hepatólogos o gastroenterólogos para que les cambien el tratamiento. Bueno, y la próxima pregunta, preguntan sobre el urso. ¿Cuándo y cómo es mejor tomar el urso? ¿Todas de una vez por la noche o como indique nuestro médico, que generalmente se toman divididas entre desayuno y cena? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que tomar un medicamento 3 veces al día es sumamente difícil, así que yo le digo a los pacientes que una vez al día, mientras lo tomen, es suficiente para mí. Pueden ser con o sin alimentos. Sí, y yo sé que para mí específicamente, cuando lo tomaba en la mañana, me daba malestar del estómago bastante, no sé por qué, pero siempre ha sido así. Así es que yo tomo mi medicamento en la noche, súper fácil de recordar, porque lo pongo allí junto a mi recámara y en la noche nomás me lo tomo y puedo dormir sobre todo los dificultades estomacal.
O sea, los efectos adversos del ácido ursodeoxicólico son muy poco frecuentes, Cecilia, pero como tú lo mencionas, hay gente que tiene, por ejemplo, estreñimiento, dolor abdominal, un poquito de náusea. Entonces, lo que hago es lo que haces tú. Cambio las dosis para la noche o les divido las dosis, pero si pueden tomar la dosis de una vez, no hay ningún problema con eso. Perfecto. Y mire, sí tenemos otra pregunta sobre eso. Justo preguntan, déjeme encontrarla porque sí la mandaron hace tiempo. Hay pacientes con colangitis biliar primaria que sufren de estreñimiento y con dieta no mejoran. ¿Hay algo que puede ayudar? Lo primero es no estar relacionado para nada con la colangitis biliar primaria, a menos de que estén tomando, por ejemplo, colesteramina para la picazón. Pero lo que ustedes puedan tomar yo recomiendo polietilenglicol, que es Miralax aquí en los Estados Unidos, que es algo muy sencillo de tomar y eso realmente quita el 90% de los estreñimientos. Pero si es algo nuevo, vaya y consulte con su gastroenterólogo y estar seguros de que no necesitan una colonoscopia o algo más. Perfecto. La próxima pregunta viene siendo, también los mandaron por chat. ¿El aumento de colesterol es causa de la enfermedad? Y si en caso afirmativo, ¿cómo tratarlo? Excelente pregunta. La respuesta es sí. Cuando uno tiene la elevación de la fosfatasa alcalina, el colesterol sube, pero sube el colesterol bueno y el colesterol malo. Entonces, si el paciente no tiene factores de riesgo para tener eventos coronarios, o sea, infartos al corazón, esos pacientes cuando tratan la colangitis biliar primaria, nosotros vemos que el colesterol mejora. Porque también, como vuelvo a repetir, el colesterol bueno también sube demasiado. Y es bastante común ver eso en la consulta. Ujú. Bueno, y la próxima pregunta, ¿la caída y empobrecimiento del pelo es causa de la medicación o de la enfermedad? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Podría decirle de las dos. Entonces, la colangitis biliar primaria se asocia a otras enfermedades autoinmunes, específicamente tiroides. Cuando alguien tiene caída del pelo, hay que estar seguros que no tengan baja tiroides o hipotiroidismo. He visto como efectos adversos del ácido diursidoxicólico que la gente pierda el pelo. Entonces, sí lo he visto como un efecto adverso del medicamento que utilizamos para tratarlo, pero la colangitis biliar primaria por sí no causa caída del pelo. Ok. La próxima pregunta es un poco complicada, pero a ver si podemos contestarla. ¿Sí? ¿Hay algún tipo de estudios con trasplante de heces, probióticos o algún tipo de inmunoterapia que tenga resultados favorables para nosotros? Es una pregunta muy buena y pues, digamos que las respuestas o sea, la respuesta no es tan certera. Hay muchos estudios de trasplante de heces hoy en día para ver si cambiamos el sistema inmune. Yo diría que hoy por hoy no tenemos ningún estudio que muestre que el trasplante de heces sirva para tratar la colangitis biliar primaria. Número dos, no hay ningún estudio que muestre que el trasplante de heces prevenga el desarrollo de colangitis biliar primaria. Y número tres, no hay ningún estudio hoy en día que muestre que el trasplante de heces sirva como tratamiento de colangitis biliar primaria. Así que desafortunadamente no tenemos suficiente evidencia científica para decir una a la otra, pero afortunadamente estamos haciendo más estudios y veremos qué nos trae los estudios en los siguientes años. Bueno, y también preguntan si hay estudios sobre los probióticos o algún tipo de inmunoterapia. La respuesta es no. Desafortunadamente sí sabemos que es una enfermedad autoinmune, pero el tratamiento no es inmunosupresión o disminuir el sistema inmune como hacemos con otras enfermedades autoinmunes. Está bien. La próxima pregunta sobre la fatiga. ¿Tiene la fatiga alguna explicación bioquímica? Excelente pregunta, la respuesta es no. Les voy a decir que la fatiga hoy en día en colangitis biliar primaria se ha estudiado y sabemos que tenemos dos tipos de fatiga. Tenemos la fatiga central y la fatiga periférica. No tenemos ninguna ciencia o ninguna evidencia científica que nos diga que tengamos algún receptor o alguna alteración bioquímica que nos dé eso. Pero, por ejemplo, la fatiga periférica, que es más muscular, responde muy bien a ejercicio. Entonces me van a preguntar, esa paciente tiene fatiga increíble, ¿y cómo va a ser para moverse? Bueno, sabemos que el moverse ayuda para prevenir este círculo vicioso. Y la fatiga central, que es generalmente, digamos, el sistema nervioso central, no tenemos una idea muy clara cómo la tratamos, pero hemos utilizado antidepresivos,
Pero afortunadamente, con uno de los medicamentos que acaba de ser aprobado, podemos ver que hay un poquito de respuesta y un poquito de mejoría en la fatiga. Así que, por ejemplo, ya creo que estamos haciendo un poquito más de avances en lo que respecta a la fatiga en pacientes con colangitis biliar primaria. Bueno, y con esos medicamentos nuevos, ¿es uno de los dos que acaban de aprobar o los dos que tienen cambio en fatiga? Esa es pregunta mía. El elafibranor es uno de los, o sea, se acaba, ahorita en el Congreso de Enfermedades Hepáticas de los Estados Unidos mostraron que el elafibranor a la larga puede ser mejor para la fatiga y el seladelpar, que es el otro medicamento que fue aprobado, es mucho mejor para el prurito. Así que son estudios nuevos, es algo muy, muy novedoso, así que no sé si esto va a ser a la larga, pero ya, por ejemplo, ya tenemos algo para poder utilizar. Sí, sí, y cuando estuve en una sesión en ASLD, que es la junta que acabamos de tener aquí en San Diego, de donde yo soy, también estaban hablando los hepatólogos, la doctora Cynthia Levy, sobre si pueden tomar los dos medicamentos a la misma vez, porque una ayuda con la fatiga, otra con la pruritus, y la respuesta que contestaron fue que no, que todavía no se estudian tomárselas juntas, pero no están, o sea, ¿qué opinas sobre eso? Es una muy buena pregunta y otra vez, no tengo suficientes estudios para decir, Cecilia, si podemos combinarlas o no. Y no va a haber ningún estudio que los vaya a utilizar como combinación actualmente, porque apenas estamos sacando, llevamos 3 años de que todos los estudios se acabaron los estudios. Así que creo que estamos en una fase muy temprana para decir eso. Lo único que les puedo decir es que es muy positivo ver que ya tenemos algo para la fatiga y que estamos viendo que hay cierta respuesta a aquellos pacientes que tienen fatiga con un medicamento que nunca antes habíamos tenido. Bueno, la próxima pregunta es sobre OCA o URSO y bezafibratos. Perdón, bezafibratos. No puedo decir esa palabra, no sé por qué. Bezafibrato. Bueno, una vez se consigue una analítica normalizada, ¿se puede prevenir que continúe así por mucho tiempo o hay altibajos? Es interesante la pregunta. Yo les puedo decir que en la combinación de ácido beticólico con bezafibrato todavía está en estudios de investigación, así que no tenemos mucha información a la larga, pero lo que les puedo decir, por 6 meses de tratamiento, los pacientes mejoran en un 70-75% más o menos a 2-3 semanas de tratamiento. Estamos dando mejorías sumamente rápidas sin las complicaciones o los efectos adversos de antes. Así que esa combinación que tú mencionaste, Cecilia, espero que para el 2026 esté dispuesta en el mercado para tener una opción más para poder tratar a ustedes con una medicina sumamente efectiva. Perfecto. Y para las personas con colangitis biliar, perdón, primaria y una digestión molesta, ¿hay algún consejo? Depende qué significa una molestias estomacales, así que tendríamos que ser un poquito más específicos en esa pregunta, pero realmente el mensaje es que la colangitis biliar primaria no tiene nada que ver con eso. Bueno, hay pacientes bueno, esa ya la contestamos, perdón. Déjeme ver. ¿Existe alguna relación entre colangitis biliar primaria y alteraciones en la glucosa? La respuesta debería ser sí. Como les dije, la colangitis biliar primaria es una enfermedad autoinmune y, por ejemplo, la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, pueden ir de la mano. Entonces, yo sí tengo pacientes que tienen diabetes tipo 1, enfermedad celíaca y colangitis biliar primaria juntas. Y obviamente eso es de una manera de cómo uno puede tener diabetes. Pero obviamente tenemos hoy en día una epidemia de obesidad y tenemos, por ejemplo, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, y obviamente eso puede coexistir con una colangitis biliar primaria. Bueno, y otra pregunta personal, ¿ha visto que hay personas con colangitis biliar primaria y glucosa baja? O sea, que como que se baja bastante o no es algo que se ve. No, no es algo Tampoco. bastante, eso no es algo común. Ok. La pregunta que sigue es, ¿cuál es el mecanismo que explica por qué un paciente con colangitis biliar primar tiene dolores musculares y articulares? Volvemos a la base de las enfermedades autoinmunes. O sea, así como hay enfermedades autoinmunes
la diabetes, así como está la tiroides, también artritis reumatoides o lupus o incluso escleroderma son bastante presentes en pacientes que tienen colangitis biliar primaria. Así lo que yo recomiendo es que vayan con su médico y pidan una referencia a un reumatólogo o a su doctor de cabecera para estar seguros que no tienen otra cosa autoinmune. Ujú. Y también me parece que uno de los medicamentos que apenas acaba de ser aprobado también tiene, hay personas que han reportado que tienen dolores musculares también. Entonces, si están tomando este medicamento, tal vez preguntarle a su doctor porque puede ser uno de los efectos del medicamento, ¿no? Exacto, Cecilia. Lo que estás refiriendo es el afibranor, que es un fibrato, puede causar problemas musculares y más cuando lo utilizamos con estatinas, que son medicamentos para el colesterol. Esos pueden hacer que el músculo se inflame y eso puede generar dolores musculares, como lo dices. Entonces, sí, si están tomando el afibranor y presentan dolores musculares, pónganle atención y háblenle a su doctor de cabecera porque esto realmente tiene que realmente evaluarse y tratarse cuanto antes. Bueno, esta próxima pregunta es un poco larga, comienza con un comentario. Entonces, hace tiempo que vi el video de la fatiga en la colangitis biliar primaria y agradecí mucho entender nuestros cambios cerebrales. Ahora bien, si otros pacientes de esas otras enfermedades que tienen nuestros mismos cambios cerebrales toman medicamento, ¿qué pasa con nosotros? ¿Nosotros podemos tomar medicamento para ayudarnos con los cambios cerebrales también? Excelente pregunta. La respuesta es no lo sé. Desafortunadamente, hoy que es diciembre 5 del 2024, no hay ninguna evidencia científica que todos esos medicamentos funcionen. O sea, ya les dije que ahorita el elafibranor está empezando a salir, que puede ser efectivo contra la fatiga, pero fuera de eso no tenemos no tenemos nada fuera de eso para tratarlo. Bueno, y luego la próxima pregunta es, hola, déjeme ver, esa no es pregunta, es comentario. Buenas tardes desde Argentina, soy Fabiana Bautisma, soy paciente con colangitis biliar primaria. Acá solo los tratamientos con ácido urso para pruito hidroxicana, o sea, pregunta que si solamente es el único tratamiento. El ácido ursodeoxicólico no es efectivo contra el prurito, así que esos los tratamientos que tenemos hoy en día disponibles para tratar la enfermedad, ya sea el ácido ursodeoxicólico o el ácido beticólico, incluso el ácido beticólico hace que el prurito se ponga peor. Afortunadamente hay más información de los fibratos. En Argentina sé que el besafibrato está disponible, entonces eso es una buena opción para tratar el prurito, pero los dos nuevos medicamentos, tanto el afibranor como el seladelpar, no estoy seguro si están disponibles en Argentina, creo que están por salir, pero esas serían otras opciones para tratar el prurito. Pero quiero volver a regresar al punto más importante, que el ácido ursodeoxicólico nunca va a tratar el prurito en pacientes con colangitis biliar primaria. Bueno, otra pregunta viene siendo, dice, hola, ¿desparasitarse sería bueno para esta enfermedad? Muy buena pregunta. No tengo ninguna opinión al respecto, así que dependiendo de dónde están en el mundo, así que no sé la respuesta. Pero no, ni Sí, ayuda ni empeora la enfermedad. sí. Bueno, otra pregunta. Creo que hay diferencia en el manejo de la comida en diferentes países. ¿Sugerencias, por favor? Vuelvo a decir lo mismo, o sea, a menos de que aquellos pacientes que tengan también enfermedad celíaca, por ejemplo, yo soy mexicano, tortilla sería algo que podríamos quitar o el arroz, pero no hay ninguna restricciones alimenticias a menos de que haya enfermedades que tengan alguna restricción en específica. Ok. La próxima pregunta viene siendo, usted lleva mucho tiempo trabajando con la Fundación de PBC. ¿Cuál cree que es el papel de las asociaciones de pacientes? Esto es una excelente pregunta y obviamente me gustaría que Cecilia o Robert que los encargue, pero yo siento que el poder educar y empoderar a los pacientes ha sido sumamente importante en los últimos, desde que llevo trabajando con ustedes, los últimos 6, 7 años. Yo siento que
como dije en mi presentación, el que los pacientes estén educados para saber cuándo estén respondiendo a tratamiento es sumamente importante porque nos ayudan a nosotros los clínicos para saber cuándo nosotros necesitamos también darle otros tratamientos, pero también yo creo que los síntomas. Hay estadísticas incluso por investigación por la fundación que los clínicos, el 70% de las veces que un paciente entra a nuestro consultorio no les preguntamos de sus síntomas. Entonces, los pacientes tienen que realmente comunicar y también empoderarse y decir, mire, estos son los síntomas, mi calidad de vida no es la adecuada, necesito tratamientos para mi fatiga y para mi prurito. Así que yo siento que esas dos cosas, lo que yo he visto los últimos años que los que he trabajado con ellos han sido sumamente importantes, que incluso en mi propia investigación se basa en cómo puedo yo hacer para que los pacientes tengan mejor calidad de vida cuando tengan estas enfermedades. Así que el trabajo no solo está en la fundación, sino está en toda persona que tiene el diagnóstico de colangitis biliar primaria, de educar y de pasar esta información para que todo el mundo sepa y podamos tratarla y mantener a estas gentes bajo control y poderles darles una buena calidad de vida. Muy buena respuesta. Esta pregunta próxima es un poco larga, pero tiene mucha buena información y una pregunta muy, muy interesante que yo también me gustaría saber porque yo también tengo 2 hijas. Buenas tardes, mi hija tiene 17 años. Toda la analítica bien, fosfata alcalina está en normal, bilirrubina igual, GGT, ALT, todo está en lo normal. Su ecografía también está bien, pero tiene los antimitocondriales. Tampoco otra pregunta. Sí, Antimitocondriales. M2 positivos. Mi pregunta es, ¿si es seguro que en el futuro va a tener colangitis biliar primaria? Esto es una excelente pregunta y esto es algo que yo también paso bastante tiempo en la primera consulta cuando me vienen a ver. Desafortunadamente, la colangitis biliar primaria es una enfermedad que se pasa de una manera genética. Ahora, ¿cómo se pasa? Lo que vemos es que se pasa por mujeres. Primeras generaciones de mujeres es sumamente alta cómo se pasa la enfermedad. Por ejemplo, si tu mamá tiene colangitis biliar primaria, tú tienes 20% de tenerlo como hija, como hermana o como mamá. Entonces, yo lo que sugiero a los pacientes que tienen primera generación del género femenino, les digo que tienen que hacerse la prueba del anticuerpo antimitocondrial y si sale positivo van a decir, ¿qué hacemos? Ahí va la pregunta en donde ahí vamos a tener muchas respuestas. Los chances de tener colangitis biliar primaria con un anticuerpo positivo en pruebas de función hepática, como es el caso de su hija, son más o menos del 20%. Lo que yo recomendaría es hacer pruebas de función hepática todos los años hasta que uno la detecten que está elevado o dos o que sigan estando normales. Yo soy de la escuela en donde si alguien tiene el anticuerpo mitocondrial positivo, generalmente van a desarrollar la enfermedad. Y yo lo que hago es, yo les ofrezco darles el tratamiento si tienen las enzimas normales o si quieren esperar a que las enzimas se pongan anormales. Así que yo les dejo a los pacientes más o menos decidir qué es lo que quieren tomar como para su tratamiento. Bueno. No sé si eso respondió a la pregunta. Sí, y si son negativos, por ejemplo, si tienen AMA negative. Si son negativos... En mi caso, yo soy negativa, pero tengo 2 niñas también que, pues, estamos haciendo los análisis cada año, pero tampoco sé si es algo que tenemos que vigilar un poco más cerca. La respuesta es si los anticuerpos son negativos y las pruebas de función hepática son negativos, yo creo que ahí podemos parar. No hay razón por la cual seguir buscando, al menos de que en el futuro las enzimas del hígado se eleven por otra causa y entonces sí ese anticuerpo se tenga que volver a repetir, porque esto no es una enfermedad que se detecta una vez y se acabó. Acuérdense que conforme pasa uno en la vida, obviamente hay ciertos desencadenadores de la enfermedad y entonces en esos momentos hay que volver a hacerse la prueba. Bueno, otra pregunta aquí que viene siendo, en Argentina todavía no están disponibles los nuevos medicamentos, ¿verdad? No sé, la verdad no sé. Ellos me tienen que decir. Creo que hay estudios, pero creo que no. Pero bueno, sí. No sabría, no sé cuál es la respuesta. Sí, yo tampoco. Creo que no están disponibles. Ok.
me parece que solamente están disponibles en los Estados Unidos y en otras áreas, pero no en otras partes de Latinoamérica. Um, pero tampoco estoy completamente segura. La próxima pregunta, ¿es normal que los nuevos pacientes estén llenos de miedo en el momento de diagnóstico? Sé que ha tratado algunos de estos temas en su presentación, pero ¿cuál es el mensaje clave para una persona recién diagnosticada con la colangitis biliar primaria? Primero que nada, me empatizo, porque sí, obviamente es mucho miedo. O sea, el riesgo de progresar a cirrosis y tener complicaciones de cirrosis y necesitar un trasplante en general, mucho, mucho miedo. Y la mera verdad, me empatizo y siento que eso es sumamente importante. Por eso creo que la educación es lo más importante que podemos hacer hoy. Si esa persona tiene el diagnóstico de colangitis biliar primaria, tenemos digamos, tres herramientas para saber cómo estamos. Ya les dije de la fosfatasa alcalina y ya les hablé de la bilirrubina y la elastografía. Y con esas tres herramientas nosotros podemos saber si la paciente tiene una enfermedad avanzada o una enfermedad temprana. Y lo más importante, pedir que estén tratados con ácido ursodeoxicólico, con la dosis correcta basado en el peso y ver si uno tiene o no tiene respuesta. Y dependiendo de eso, ver si uno necesita o no necesita otro tipo de tratamiento. Pero sí es sumamente importante educar a la gente del diagnóstico y de buscar tratamiento, porque el tratamiento mientras más temprano se dé, más vamos a prevenir complicaciones. Y como paciente, yo fui diagnosticada en el 2021 y yo estaba aterrada. O sea, tenía un miedo que no podía. Como psicóloga, lo que yo lo que me ayudó más es buscar apoyo de otras personas que tienen colangitis biliar primaria o que tienen otra enfermedad del hígado. No tiene que ser diagnóstico específico, pero encontrar ese apoyo con otra gente que me entiende, que me puede ayudar y apoyar, fue lo que me ayudó a mí personalmente no estar con tanto miedo. O sea, mi familia no entendía, como yo también soy mexicana, ellos siempre me decían, "No, bueno, pues toma este té y trata de esta manera y o piensa positivo y todo va a estar bien o espero que te sientas mejor o que mejores". Explicar a la familia fue un poco difícil para mí, pero cuando me conecté con otras personas que tenían el mismo diagnóstico o diagnóstico de el hígado, o sea, otra enfermedad, fue cuando empecé a entender que sí se puede vivir una vida sencilla, pero saludable también. Es Pero lo que me Cecilia, ayudó a tú por mí. ejemplo me preguntaste cuál es la función de la fundación esta. Yo creo que una de las funciones de la fundación es también ayudarlos a ustedes a conectarse y obviamente a, de alguna manera, tratar sus miedos. Y obviamente las enfermedades del hígado tienen un estigma muy fuerte, ¿no? Porque la persona que habla y dice que tiene una enfermedad del hígado, inmediatamente todo el mundo dice que eres alcohólico y cuestiones del alcohol. Y obviamente el estigma es un problema muy grave a nivel mundial, pero creo que volvemos a lo más importante, a la educación. Es sumamente importante educar a la gente, ver que es una enfermedad autoinmune, ver que es una enfermedad de mujeres y también de buscar de alguna manera ayudarnos entre nosotros, porque esto es un buen ejemplo para buscar de alguna manera respuestas, soporte, ayuda, tanto médica como psicológica, para poder también tratarla de una mucha mejor manera. Sí. Exacto. La próxima pregunta dice, gracias doctor, siento que el URSO me está haciendo perder memoria. ¿Sería por esto? Y yo también en varios de los grupos que somos parte de los grupos, vemos esta pregunta bastante, que cuando empiezan a tomar el URSO, como que nos falta la memoria. ¿Es algo que está conectado? Yo lo veo, yo escucho también bastante, pero no creo que esté relacionado al tomar el medicamento, sino sí hay cierta información que hay como ese manera de, esa como digamos, vamos a decirle, ¿cómo le dicen? Como humo mental o ese como nos volvemos lentos o nos volvemos un poquito en pacientes que tienen colangitis biliar primaria. Y sí está bastante reportado y de hecho bastante gente me lo dice, pero esto creo que va muy de la mano con la fatiga central. Entonces, de alguna manera lo veo y lo que digo es
es parte de la enfermedad. Desafortunadamente, los tratamientos, el ácido ursodeoxicólico, el ácido beticólico, el elafibranol, el seladelpar, no ayudan mucho, así que sería muy importante descifrar que no haya nada más neurológico. Algo bien común que también va de la mano con esto es la depresión por el diagnóstico de la longitis biliar primaria. Entonces hay que buscar otras cosas antes de poder eh, darle un buen tratamiento. Pero sí, yo lo he escuchado también bastante y realmente no tengo nada bueno para tratarlo, desafortunadamente. Sí, lo vemos también como psicóloga, lo vemos bastante con otros pacientes que tienen condiciones médicas que son crónicas. También vemos la ansiedad y la depresión y eso causa cambios cognitivos. Entonces, no nomás es solo con nuestra enfermedad, pero también otras enfermedades y viene siendo por el lado de ansiedad y depresión. Entonces, es bastante importante también tener esa conversación con su médico porque sí hay varias terapias con psicólogos que pueden ayudar con eso. La próxima pregunta, ¿podemos tomar tratamiento hormonal de reemplazo por la menopausia con esta enfermedad? La respuesta es sí, obviamente la terapia de reemplazo hormonal tiene sus efectos adversos y sería bueno hablarlos con sus médicos, por ejemplo, eh, coágulos o trombosis, mayor riesgo de cáncer tanto de mama como de útero, pero la respuesta es no hay ninguna contraindicación por la colangitis biliar primaria para dejarlo de tomar. Bueno, la próxima pregunta. Buenas tardes. Me gustaría saber, por favor, si por su experiencia es síntoma de colangitis biliar primaria una molestia permanente en el lado derecho del costado bajo el pecho. Hijo, es muy difícil contestarlo. Yo les voy a decir que el dolor abdominal muy inespecífico ha sido, antes no creía que era parte de colangitis biliar primaria, pero si ven los reportes, creo que es como el tercer o el cuarto síntoma presente. Lo que yo hago es trato de excluir otras cosas que causan esos dolores abdominales, por ejemplo, úlceras, piedras en la vesícula. Y una vez cuando ya no tengo nada más, les digo que posiblemente esté relacionado a la colangitis biliar primaria. Debajo del pecho, debajo de las costillas, yo hablaría al doctor y estar seguro que no hay nada más, ya sea neumonías pero sí puede estar relacionado a la colangitis biliar primaria siempre y cuando descarten otras cosas que sean severas y que necesiten tratamiento de una manera mucho más urgente. Sí, y para mí fue una de mis síntomas primarias, ese dolor, y mi patólogo me dijo inmediatamente que usar hielo alivia ese dolor. Entonces yo estaba usando diferentes tipos de medicamento y todo, y eso no me funcionaba, pero el hielo sí funciona bastante rápido. No sé por qué, pero es lo que funciona para mí y para otros pacientes que he hablado también. Hacen lo mismo y después del biopsia del hígado también fue lo que me dieron. Bueno, y también en la misma pregunta viene esto. Aparte, opina por favor si puede ser perjudicado un consumo ocasionalmente de alcohol baja graduación o mejor prudente y no tomar nada. Esta es la mejor pregunta que le pueden hacer a un doctor del hígado, ¿verdad? O sea, Sí, ¿será que ¿verdad? uno puede tomar alcohol y me tienen en video? La respuesta es yo no puedo recomendar que nadie tome alcohol, pero si alguien toma en manera de unas, digamos, veces excepcionales, ya sean cumpleaños, bodas, aniversarios, y la gente no, y esa persona no tiene enfermedad hepática avanzada, o sea, no tiene cirrosis, yo no le veo ningún problema. Pero les vuelvo a decir, como hepatólogo, como doctor del hígado, no puedo recomendar que la persona tome alcohol. Bueno, y no sé si hay otras preguntas, tal vez con los individuales que están viendo por Facebook, pero pueden mandarnos las preguntas si hay. Yo sí tengo una pregunta también. Yo fui diagnosticada bastante temprano, o sea, yo tenía 41 años, pero mis síntomas comenzaron a los 33, 34 años después de que nació mi segunda hija. ¿Por qué o hay estudios que nos han enseñado o tal vez dado un poco más de información que por qué las personas que son diagnosticadas mm, bajo de la edad de 45 años son alta riesgo? No son de alto riesgo, Cecilia, simplemente es cuando vemos en la primera consulta cuáles son aquellos pacientes que tienen mayor chance de no responder al tratamiento, son ellos. Me hace decir, ¿tenemos alguna una razón científica? La respuesta es no.
Simplemente Ah, cuando bueno. vemos estudios cuáles son los pacientes que responden menos a ácido ursodeoxicólico, vemos aquellos que son diagnosticados antes de edad de 45. Sí, es lo que pasó conmigo. Ujú. Y lo que me estás diciendo tú es realmente lo que nosotros vemos en la consulta, es tenemos síntomas, fatiga, prurito, comezón por muchos, muchos años. Entonces luego llegamos con pruebas, alguien te hace pruebas del hígado y vemos que tu fosfatasa alcalina y entonces así llegamos al diagnóstico. Pero los síntomas muchas veces, o la mayoría de las veces, entre 5 y 10 años empiezan antes de que uno diagnosticamos la enfermedad. Así que por eso Ujú. es, vuelven a la pregunta de qué tan importante es lo que hace la fundación es, bueno, cuando uno tiene prurito y tiene fatiga y una de las enfermedades que uno tiene que pensar es enfermedades colangitis biliar primaria. Sí, súper importante porque conmigo mis síntomas comenzaron a los 34 años, pero me mandaron de médico a médico a médico a médico por 7 años. Entonces, por 7 años yo tenía estos síntomas, pero también mis laboratorios no estaban normales, o sea, estaban todos elevados y nadie me podía dar respuesta. O sea, me decían que porque era latina, porque era sobrepeso, que trataba de bajar de peso. Y por 7 años me mandaron de médico a médico a médico a médico. Y en nuestra cultura es muy importante ser buen paciente, o sea, paciente que hace todo lo que nos dicen. Entonces, por 7 años estuve yendo a médico, estudio, sangre, sangre, más sangre, y todo fue, o sea, los síntomas y los laboratorios elevados, pero nadie me pudo dar respuesta. Y en hablar con otros pacientes, yo sé que esto no es único conmigo, o sea, otros pacientes también hemos tenido, especialmente los latinos, que no tenemos esa respuesta inmediatamente. Entonces, a mí me gusta enseñarles y dar mi historia y platicar sobre mi historia de 7 años que no fui diagnosticada para que otra gente no tenga que pasar por lo mismo. Um, Porque cuando por fin tuve que dejar todo mi equipo médico y contratar uno completamente nuevo y encontré un hepatólogo hispano y él fue el que me diagnosticó a mí porque por primera vez me vio como persona latina y sobrepeso y no me dijo que era hígado graso, que realmente nunca fue. Um, pero sí es importante con eso de la fundación también para educar a otra gente que no estamos solas, que si sentimos que algo está mal con nuestro cuerpo, tenemos que seguir buscando un médico que sí nos va a escuchar y que va a poder tomar nuestros síntomas y no mandarnos de médico a médico a médico a médico, especialista, 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 y tomar esa información y educar nuestras otras personas que están en el mismo etapa de diagnóstico, ¿sí? No, la verdad Bueno, es, otra no, la pregunta que otra acaba cosa de es, venir. y creo que Cilia es algo muy importante, es como lo dije en mi presentación, la epidemiología, las estadísticas de esta enfermedad son mujeres 9 a 1, pero obviamente cuando empezamos a hacer todos estudios estadísticos veíamos que eran mujeres de etnicidad blanca mucho más comunes que en los hispanos, los latinos o incluso de raza negra. Pero yo les puedo decir, mi consulta, más de la mitad es hoy en español. La mitad de mis pacientes que tienen colangitis biliar primaria son de origen hispano, así que obviamente es muy importante también no ignorar los síntomas, porque el hígado graso no viene con comezón, no viene con esa fatiga. Entonces, obviamente, o sea, poniendo el rompecabezas junto y poniendo todas las piezas juntos, podemos dar el diagnóstico. Sí. Otra pregunta que acaba de venir es, creo que, ay, bueno, se me fue porque acaba de entrar otra. Aquí está. A mí me han dicho que mi enfermedad ha brotado por la menopausia, cuando bajan las defensas. Si me pongo a tomar hormonas, mi inmunidad va a estar mejor y afectar las colangitis biliar primaria de manera positiva. La respuesta es la enfermedad, la colangitis, la CBP no se asocia nada a la menopausia. Sí, obviamente estamos viendo más mujeres en la menopausia siendo diagnosticadas con la enfermedad, pero no tiene nada que ver. Así que el tomar hormonas obviamente no tiene nada que ver con la colangitis biliar primaria. Así que si tiene una indicación para tomar hormonas, dependiendo de lo que le diga su doctor, yo digo que hay que tomarlas, si no, no hay que tomarlas, pero no tiene nada que ver. Perfecto.
La próxima pregunta. Creo que el ejercicio físico es buenísimo. ¿Recomienda qué deportes, recomienda qué deportes en especial, por favor? ¿Y cuánto tiempo dedicar como mínimo a la semana? Muchas gracias de nuevo a los dos. La respuesta es, no tengo realmente qué deportes especial recomiendo. Eso, el deporte que a ustedes les gusten. No hay ningún deporte en especial a que yo recomendaría que ustedes hagan. El ejercicio es sumamente importante, no solo para, digamos, salud física, hepática, sino obviamente cardiovascular, de diabetes y prevención de otras cosas. Pero es lo que tiene con lo que tenemos que ver que con la angitis biliar primaria, la fatiga y el ejercicio van sumamente atados. Entonces, aquellos pacientes que empiezan con fatiga, yo les digo que se vayan a tratar de hacer ejercicio. Empezamos con 10 a 15 minutos todos los días y obviamente mientras mejoran les digo que por lo menos me den entre 45 minutos y una hora 3 veces a la semana. Y con la fatiga es bastante difícil, pero a veces nomás haciendo cambios pequeños es lo que puede ayudar. Como por ejemplo, cuando yo voy de compras, antes, especialmente con niños, siempre me estacionaba a frente de la tienda, porque pues con los niños es bastante, y luego con las bolsas de compras. Pero ahora les digo a mis hijas, ¿sabes qué? Nos vamos a buscar el estacionamiento más lejos, y vamos a caminar con las bolsas, no con el carrito, para hacer más ejercicio. O sea, cambios que no tienen que ser cambios grandes, no tienes que ir al gimnasio y con pesas y todo, que eso también nos ayuda, pero pueden comenzar pequeños, no tiene que ser algo grande. Y eso es lo que me ha ayudado bastante a mí, o sea, nomás caminar sobre todo, caminar, caminar, caminar y no necesariamente tengo que ir a, como les dije, al gimnasio, sino caminar a recoger a mis hijas de la escuela, caminar a ir de compras. Si hay mucho frío, que en California, aquí en San Diego no hay bastante frío, pero en otros estados, hasta ir de caminar a la mall puede ser 30, 20 minutos y es algo que puede hacer un cambio pequeño porque pueda ayudar con el fatiga. Déjeme ver, acaba de entrar otra pregunta. Ah, creo que, no, este, aquí está. A mí me decían hígado graso, me recetaron, creo que es atorvastatina y Ujú. mis enzimas hepáticas subieron. ¿Sería la causa? Para el diagnóstico, o sea, la pregunta es si la torvastatina causó la colangitis biliar primaria. La respuesta es no. Ujú. Sí causa, el uso del medicamento causa elevaciones en las enzimas del hígado, pero eso no causa la enfermedad. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero si tienen cualquier pregunta, pueden subirla sobre el Facebook, o nos pueden mandar preguntas también sobre las redes sociales y podemos nosotros responder o mandarle la información al doctor Bander a ver si puede responder en su tiempo, que yo sé que está súper ocupado, pero a veces también nosotros como voluntarios podemos ayudar a responder las preguntas. Muchas gracias, doctor Bander, por todo y gracias a todos por estar aquí en esta sesión en español. Yo creo que es muy importante conectarnos con otras personas que hablan nuestro idioma y son de nuestra cultura, y educar a todos. Gracias, Cecilia. No, estoy completamente de acuerdo. Yo he hecho un esfuerzo aquí en los Estados Unidos por tratar de educar, obviamente en español, y tratar de, digamos, pasar el mensaje de que habemos médicos de habla hispana en los Estados Unidos que podemos atender este tipo de patologías y que estamos dispuestos a ayudar a la gente de nuestros países. Sí, también entender las diferencias en cultura, ¿no? Ujú. Para mí eso fue súper importante encontrar un hepatólogo hispano porque me entendía y todo lo que tenemos sobre la cultura fue muy importante para mí. ¿Esto fue Bueno, Julio? muchas ¿Estás gracias. viendo? ¿Ves a Julio? Sí, ¿cómo sabía? Porque es el único mexicano que está en El San Diego. único, ¿no? Sí, Ujú. en San Diego. Sí, ahí le Sí, manda saludo a Julio. sí, claro, lo voy a ver en 2 días. Bueno, ¿qué es hoy? Jueves. Lo veo el lunes, entonces sí, Dile yo que le le mando mando saludos. saludos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ok, adiós.